Análisis de regresión. Vamos a comenzar discutiendo qué es el análisis de regresión. Básicamente, el análisis de regresión es el estudio de la dependencia entre variables. El análisis de regresión es una herramienta estadística que nos va a permitir analizar las relaciones entre dos o más variables numéricas. Vamos a comenzar tratando esto como variables numéricas. Más adelante vamos a introducir el concepto de variable categórica en la regresión. La regresión puede ser también vista como una familia de métodos de ajuste de curvas, que es básicamente lo que se considera cuando tratamos la regresión como una técnica de pronósticos, que lo vamos a ver más adelante en este curso. ¿Qué son los modelos de regresión? El objetivo principal de los modelos de regresión es cuantificar la relación funcional entre una variable y otra, con el fin de poder predecirlo. Esto es, vamos a tener una variable que deseamos predecir y un conjunto de variables que vamos a llamar después variables explicativas que nos van a permitir hacer esta predicción. Pero para esto es necesario realizar o utilizar más bien una forma matemática que es la que se denomina la función de regresión y que para nuestro caso va a ser una función lineal. Veamos un ejemplo muy simple, tomado de uno de nuestros casos, la relación entre precio y el área de una vivienda. Este es un diagrama de dispersión en el cual ustedes pueden percibir que hay un patrón, hay una pendiente. Esto quiere decir cuando hay mayor área, los precios tienden a ser mayores. Esa es la relación que vamos a tratar de cuantificar. De hecho, el diagrama de dispersión nos permite ver subjetivamente, percibir subjetivamente esta relación, pero el análisis de regresión nos va a permitir cuantificarla. En esencia, se trata de descubrir cuál es la relación de una variable dependiente y un conjunto de variables explicativas. Por ahora vamos a tratar nuestro análisis con una sola variable explicativa, pero más adelante lo vamos a extender también. Como ustedes pueden ver, vamos a tener una variable independiente, x en este caso, llamada también variable explicativa, y una variable dependiente, que es nuestra variable de interés, que es lo que llamamos la variable de respuesta también. Ambas variables son cuantitativas y la esencia es encontrar esta relación, ¿no? La relación entre y, ¿no? Una función de x, que es la que nos va a permitir predecir y, considerando que esta relación no es perfecta y por lo tanto vamos a tener que considerar un término de error. Esto es, existe una relación entre x e y, pero esta relación es imperfecta. El modelo que vamos a usar es el modelo lineal, que ya seguramente ustedes han conocido anteriormente, y es la relación entre dos variables. Como ustedes pueden ver, básicamente los elementos de esta función son el intercepto, ¿no? Y la pendiente. El intercepto es el valor en el cual que toma nuestra variable dependiente y cuando x es 0, mientras que la pendiente representa una relación de cambio. Esto es cuánto cambia y cuando hay un cambio en x, un cambio unitario en x. La ecuación y igual a bx es la ecuación tradicional que representa la ecuación de una recta, como ustedes pueden recordar. Ahora bien, este modelo lo vamos a considerar en el contexto de una población. Esto es, asumamos por un momento que tenemos todas las casas y en todas las casas hemos tomado dos datos, los datos de la área y los datos del precio, ¿no? Esta zona de puntos representa justamente toda esa multitud de casas y lo que vamos a tratar de conocer es esa relación, ¿no? Esa relación lineal. Acá estamos usando los mismos términos A y B para representar los mismos conceptos, el intercepto y la pendiente, pero noten que hemos usado una letra mayúscula para indicar que se trata de un parámetro. En todo caso, el modelo me dice que cuando yo conozco un valor de x, digamos un xy, vamos a poder estimar un promedio, un valor promedio de la variable y, nuestro precio en este caso, y este valor promedio se representa por este término llamado e de xy. Esto es el valor esperado de y para determinado valor de x.
Si tratamos de considerar una vivienda cualquiera, entonces siempre vamos a tener cierto error, la diferencia entre el valor real y el promedio que está indicado acá, ¿no? Entonces, ese es básicamente nuestro modelo general y lo vamos a representar de esta forma. Hay dos ecuaciones que ustedes pueden ver. El promedio, que se puede estimar en forma precisa, digamos, sin error, A más B, que eso es una relación funcional matemática, pero la relación entre el valor de una casa en particular y el área va a estar establecida por este término, por esta ecuación que considera adicionalmente el término de error. Este es un modelo un poco más general, representa la situación anterior pero de una manera distinta. Nos dice que para cada valor de área hay una distribución, una posibilidad de múltiples valores de precio, ¿ok? Pero que el promedio, representado acá por mu, depende básicamente del valor del área. Esto quiere decir que vamos a poder predecir el promedio, más no necesariamente el valor exacto de una casa, como veremos más adelante. Esta es la misma figura, pero de una manera ligeramente distinta, en donde se hace explícita justamente la relación lineal. La relación lineal es esta que está acá, ¿ok? Y esta relación lineal es lo que llamamos la recta de regresión, ¿no? Que se calcula básicamente a base de los términos, la constante o intercepto, la pendiente y el valor de x. Esta ecuación es lo que llamamos la ecuación de regresión poblacional. Y lo que nos dice es que para cada área nuevamente, ¿no? Yo voy a poder estimar ese promedio, pero esta variabilidad representada por esa distribución normal que está de lado, nos representa esa variabilidad que se va a medir a través de una cierta desviación estándar que en el caso de regresión toma un nombre particular. Okay. Acá nuevamente el mismo modelo, pero desde otra perspectiva, más que nada para hacer la relación clara. Nuevamente acá hablamos de una media condicional o promedio condicional que depende de x y cierta variabilidad que ustedes pueden percibirla a través de esta distribución normal que está representada centrada en el valor promedio, ¿no? Esta variación, como ustedes podrán imaginarse, básicamente está generada por la presencia de otros factores que además del precio influyen, que además del área influyen en el precio, pero que no han sido consideradas en el modelo. No hay que olvidar que un modelo no necesariamente capta todas las variables, sino aquellas que son principales, aquellas que son las más relevantes, y básicamente el efecto de las otras variables no consideradas van a ser concentradas en lo que llamamos el término de error. Esa es una forma más formal de presentar el concepto que acabamos de explicar, el concepto de media condicional. Básicamente nos dice que todo valor de y puede ser representado por un promedio más un término de error, pero hay que recordar que este promedio, en este caso representado por f de x, una función de x, ¿no? Básicamente depende de x y es lo que vamos a llamar el valor estimado. Por otro lado, el término de error es un error aleatorio, ¿no? Que representa la variabilidad alrededor del promedio que fue determinado por x y que para nosotros significa el efecto de otras variables que no están incluidas en el modelo. Ustedes podrán imaginarse que el precio de una casa no depende solamente del área, sino de otros factores como la ubicación, los acabados, la antigüedad, etc. Eso es lo que lo vamos a poner en un término, en una cajita negra por ahora, que lo vamos a llamar error. Ahora, este modelo, como todos los modelos de estadístico, tiene algunos supuestos que hay que considerar y que vamos a tener que verificar después para ver que el modelo de regresión que hayamos calculado sea apropiado. Lo primero que vamos a tener que considerar es que este modelo asume que las relaciones son lineales. Esto quiere decir que siguen esa ecuación de la recta. Básicamente significa una pendiente constante, un incremento proporcional
que es la característica de una ecuación lineal. La otra observación, el otro supuesto es que las observaciones son independientes, mejor dicho, cada valor de precio, en este caso el precio de una casa, no influye sobre el precio de otra. Esto es lo que se llama la independencia estadística de las observaciones. El otro supuesto es que la dispersión que se encuentra alrededor de cada promedio es independiente, es constante, quiero decir, independiente de X, no importa cuál sea el valor del área, esa dispersión es constante, lo cual quiere decir, en pocas palabras, que el efecto de las otras variables que hemos mencionado, como antigüedad, como acabados, no tiene ninguna relación con el área de la vivienda en este caso. Y el último, y tal vez uno de los más importantes, es el concepto o el supuesto de la normalidad. Esto quiere decir que los errores que existen alrededor de el promedio para cada X, ¿no?, sigue una distribución normal. Esto es una distribución en forma de campana. Este supuesto es el que nos va a permitir hacer algunos cálculos para la inferencia, como veremos más adelante cuando hagamos pruebas de hipótesis. Ahora, ¿cuáles son los pasos para el análisis? ¿Qué se hace para hacer un modelo de regresión? Acá tengo algunos pasos que en principio se siguen en forma secuencial, pero pueden haber algunos cambios, más que nada como correcciones, digamos, como cuando nosotros desarrollamos un modelo. Pero en principio, digamos, esta es la secuencia, ¿no? Lo primero es que hay que formular una serie de hipótesis. Básicamente, esto significa identificar variables explicativas. En nuestro caso hemos identificado solamente uno, área. Si estuviéramos hablando de un modelo más complejo, podríamos incluir variables como la antigüedad, como digamos, la ubicación, el número de dormitorios, el número de baños, etc. El segundo paso es la exploración de estas relaciones. En otras palabras, significa cuál es la posible relación entre estas variables, la relación entre X e Y, o cada una de las variables explicativas, ¿no? El tercer paso es la estimación, que implica el cálculo de estos coeficientes A y B, que es lo que queremos conocer, pero usando datos de una muestra. Esto ya implica que vamos a tener que considerar aquello que hemos siempre escuchado anteriormente, el llamado error muestral. El siguiente paso sería hacer la prueba de significancia, que implica verificar que esta relación entre X e Y sea significativa. Finalmente tenemos que validar el modelo. Esto quiere decir, tenemos que verificar si cumple con los supuestos que hemos mencionado anteriormente. En cuanto a la formulación de hipótesis, como mencioné, básicamente significa identificar qué variables explicativas tienen el potencial de explicar o de influir sobre nuestra variable dependiente, en este caso el precio, ¿no? Acá hemos puesto solamente una hipótesis. Noten que se trata de la hipótesis alternativa, diciendo que el precio depende o está relacionado con el área, ¿no? Básicamente eso se puede establecer como el precio es función del área, pero incluyendo un término de error, o hablando en términos de promedios, podemos decir que el precio promedio, representado por este término que está acá, el precio promedio es función del área. Para la exploración de las relaciones entre las variables, la herramienta más fácil y útil es el diagrama de dispersión, que permite ver realmente si las relaciones son lineales o no lineales, o si existe finalmente una relación. Esto ya lo hemos visto anteriormente en las partes iniciales del curso. Otro elemento que puede ayudarnos es el coeficiente de correlación, que mide la relación entre dos variables, la relación lineal entre dos variables, pero nos indica además el sentido de esta asociación. En general, siempre hay que no olvidar que el índice de correlación va a tener el mismo sentido, esto quiere decir el mismo signo que la pendiente que consideremos en el modelo, ¿no? Y bueno, también como se trata de un coeficiente calculado con una muestra, vamos a poder calcular su significancia, como veremos más adelante, ¿no? Ahora, regresando a nuestro caso,
ustedes pueden ver que existe una relación, como mencionamos, entre precio y área. Esto se puede ver básicamente en este diagrama, ¿no? Pero esa relación no es perfecta. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, que hay dos casas que tienen básicamente la misma área, ¿no? Son muy parecidas en el área, pero los precios son bastante diferentes. La pregunta es ¿a qué se deben esas diferencias? Y esas diferencias justamente son los efectos de otras variables que no han sido incluidas en el modelo o no están representadas en este diagrama, porque este diagrama solamente considera una sola variable, que es el área. Entonces nosotros vamos a tratar de calcular un modelo lineal que justamente no se aproxime a esta relación real que acabamos de ver. Esta relación es una relación matemática que ya le hemos explicado anteriormente. Sin embargo, para efectos de el análisis hay que considerar que vamos a estar trabajando o pensando en todo momento en dos ecuaciones que tenemos que tenerlas bien claras. La primera es la ecuación de regresión estimada. La ecuación de regresión estimada es aquella que nosotros vamos a obtener calculando los coeficientes usando los datos de la muestra. Esto quiere decir que esos coeficientes A y B minúscula que acá aparecen en verde acá en esta presentación, en esta transparencia, ¿no? Básicamente van a ser estimados y por lo tanto están sujetos a ese error. Pero la intención real es conocer un coeficiente mucho más general, que es lo que llamamos un modelo mucho más general, que es el modelo de los promedios, ecuación de regresión para los promedios o ecuación de regresión poblacional. Como ustedes pueden ver, acá represento los coeficientes con A y B mayúsculas, indicando que se tratan de parámetros, y sería pues una ecuación que es aplicable a toda la población. Entonces, importante es recordar que nosotros tratamos de conocer A y B mayúsculas, pero lo que tenemos a la mano básicamente son estimados A y B, y por lo tanto tenemos que tratarlos como tal, ¿no? Acá tenemos lo que sería el resultado de nuestra ecuación de regresión, una recta que pasa por en medio de los puntos, tratando de minimizar los errores, como vamos a ver más adelante. Vamos a obtener nuestro intercepto que puede estar muy lejos del conjunto de puntos, como pueden ver, ¿no? Y la pendiente. Para cada valor de X, por ejemplo, acá 1500, vamos a poder calcular un valor promedio, un precio promedio, ¿no? Recordando que siempre vamos a tener cierto nivel de error. Sin embargo, acá quiero hacer una anotación, ¿no? Como estamos trabajando con la ecuación de la muestra, la diferencia entre el valor del precio real y el precio estimado, el promedio, quiero decir promedio estimado, se le conoce como residual, ¿no? Para diferenciarlo del término de error que normalmente se aplica a la población. Nosotros en nuestro curso vamos a tratar de usar ambos términos, casi se pueden intercambiar, y a veces lo vamos a llamar error y otras veces residual. Residual es un término que se usa mucho en los textos de estadística, por si acaso. Entonces, el método que vamos a usar para hacer este cálculo es el que se llama el método de los mínimos cuadrados. Básicamente lo que hace es calcular una ecuación óptima. Recordemos que el error residual básicamente es la diferencia entre el precio real y el precio estimado para cada X. Pero por construcción, básicamente, la suma de estos errores es 0. Entonces nosotros no podemos minimizar la suma de los errores porque siempre va a ser 0. Entonces este método lo que hace es minimiza la suma de los errores, ¿no? Pero al cuadrado. Esto permite que nosotros vamos a obtener A y B de una manera óptima, como vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? ¿Por qué es bueno el método de los mínimos cuadrados? Hay varias razones para esto. Primero, porque permite calcular los mejores estimados A y B a partir de una muestra. Digamos que A y B van a ser en cierto sentido valores óptimos si es que se cumplen los supuestos de regresión. Esto significa también que no tienen sesgo
y que tienen un mínimo error de estimación para un tamaño de muestra dado. Y esto es deseable por cuanto nosotros siempre vamos a trabajar con muestra y nuestra intención es lograr la máxima precisión, y eso justamente es lo que logra el método de mínimos cuadrados. Finalmente, una propiedad también deseable es que son consistentes. Este quiere decir que a medida que nosotros incrementemos el tamaño de muestra, ¿no?, este error va a ir disminuyendo. Este error que acabamos de mencionar lo podemos medir en forma aproximada. Hay un término, un estadístico que se denomina el error estándar de la regresión, o en algunos casos se le llama la desviación típica de los residuos, haciendo referencia a los residuales, y lo que marca, o lo que mide más bien, es justamente esa diferencia entre el valor estimado y el valor real. Ese error estándar, digamos que es una medida del error promedio que vamos a cometer en una regresión, y hay que recordar que tiene unidades, que son las mismas unidades que nuestra variable dependiente. Esto es, si la variable dependiente está en dólares, el error estándar también estará medido en dólares, ¿no? Y acá tenemos un resultado típico de una regresión simple. Ustedes pueden ver que nos proporciona el intercepto. El intercepto en este caso es de 25.076. La pendiente 34.9, ¿no? Y acá estoy mostrando en este extremo abajo la desviación típica de los residuos o error estándar. El formato y la representación, la terminología depende de los paquetes estadísticos. Vamos a ver luego cuando usemos el programa SetStats que esto cambia ligeramente, la presentación es algo diferente. Ahora, una consideración con respecto a la pendiente. ¿Qué significa la pendiente? En este caso significa que el precio se incrementa en promedio en 34.9 por cada pie cuadrado adicional que tenga la vivienda, ¿no? El intercepto, como ustedes ya recordarán, el intercepto es el valor del precio cuando X es 0. Normalmente, bueno, ustedes se pueden imaginar, no existen casas, no existen viviendas de área 0, por lo que el intercepto normalmente no es un valor interesante. Normalmente no lo consideramos en el análisis, ¿no? Pero se tiene que incluir en la ecuación de regresión porque es parte de la función matemática. Más adelante veremos más detalles de estos resultados, de tal manera que podamos interpretar cada uno de ellos.